Buenas tardes, profesor. Comenzaremos dándole las definiciones de álgebra de conmutación, teoremas de expansión de Shannon y expresiones canónicas, así como la suma canónica y producto canónico. Empezaremos con la álgebra de conmutación, la cual nos dice que la álgebra de conmutación es un caso especial de álgebra de Boole. Supone imponer una serie de restricciones al conjunto de elementos y a los operadores binarios. Solo existen dos elementos, el 1 y el 0. Los operadores deben satisfacer los siguientes postulados. El primer postulado o ley de identidad nos dice que x más 0 es igual a x y x por 1 es igual a x. El segundo postulado o ley conmutativa nos dice que x más y es igual a y más x y x por y es igual a y por x. El tercer postulado o ley redistributiva nos dice que x por la suma de y más z es igual a x por y más x por z y que x más la suma de y por z es igual a la suma de x más y por la suma de x más z. El cuarto postulado o ley de complemento para toda x existe x negada tal que nos dice que x más x negada es igual a 1 y que x por x negada es igual a 0. Nuestro principio de dualidad nos dice que x más 0 es igual a x y x por 1 es igual a x. Además de los postulados, el álgebra de conmutación contiene un conjunto de teoremas que se listan a continuación. El primer teorema o ley de idempotencia nos dice que x más x es igual a x y x por x es igual a x. El segundo teorema o ley de unicidad del complemento nos dice que x negada es única. El tercer teorema o ley de los elementos dominantes nos dice que x más 1 es igual a 1 y x por 0 es igual a 0. El cuarto teorema o ley involutiva nos dice que x negada es igual a x. El quinto teorema o ley de absorción nos dice que x más x por y es igual a x y que x por la suma de x más y es igual a x. El sexto teorema o ley del consenso nos dice que x más x negada por y es igual a x más y y que x por la suma de x negada más y es igual a y por x o x por y. La ley asociativa nos dice que x más la suma de y más z es igual a la suma de x más y más z, o también que x por la multiplicación de y por z es igual a la multiplicación de x por y por z. El octavo teorema o ley de Morgan nos dice que x negada por y negada es igual a x negada más y negada y que x negada más y negada es igual a la multiplicación de x y y negada. El noveno teorema o ley de Morgan de generalización nos dice que la multiplicación de x, y y z negada es igual a la suma de x, y y z negadas. También nos dice que la suma de x, y y z negadas es igual a la multiplicación de x, y y z negadas. El décimo y último teorema nos dice que, o ley de consenso de generalizado, el décimo teorema o ley de consenso generalizado nos dice que x por y más x negada por z más y por z es igual a x por y más x negada por z. Y también nos dice de que la suma de x más y por la multiplicación, por la suma de x negada más z por la suma de y más z es igual a la suma de x más y por la suma de x negada más z. Ahora iremos con el teorema de expansión de Shannon, el cual nos dice que toda función digital de n variables se puede expresar como una suma de min términos o producto de max términos. La forma canónica de una función digital sería su expresión como una suma de min términos o como producto de max términos. La siguiente tabla nos indica cómo obtenerla.
En la tabla nos dice el tipo de ecuación, el método de obtención y el convenio para aplicar. Para la ecuación de mitérminos utilizamos el método de obtener la suma de los mitérminos que hacen 1 a la función, y el convenio para aplicarla es de que 0 es igual a la variable negada y 1 es a la variable sin negar. Y en la ecuación de los maxtérminos, el método de obtención es obtener el producto de maxtérminos que hacen 0 a la función, y el convenio para aplicarla es de que 0 es igual a la variable sin negar y 1 es igual a la variable negada. Bueno, continuaremos con las expresiones canónicas. En el álgebra booleana se conoce como término canónico de una función lógica a todo producto o suma en la cual aparecen todas las variables en su forma directa o inversa. Una función lógica que está compuesta por operador lógico puede ser expresada en forma canónica usando los conceptos de mitérmino y maxtérmino. Todas las funciones lógicas son expresables en forma canónica, tanto como una suma de mitérminos como un producto de maxtérminos. Esto permite un mejor análisis para la simplificación de dichas funciones, lo que es de gran importancia para la minimización de circuitos digitales. La primera forma canónica está formada por una suma de productos canónicos, esto es, productos que contienen las variables de la función en su forma normal o complementada. Se establece una relación directa entre los productos canónicos y las variables de entrada, cuyo valor será 1 solo para esa combinación o 0 para todas las demás. Para obtener el producto canónico de valor 1, asociado a una combinación de variables de entrada determinada, vas a conseguir la siguiente regla. Aquellas variables que toman el valor de 1 se presentan de forma natural en el producto canónico, mientras que en aquellas variables que tomen el valor de 0 se representan de forma complementada. Así, para una función de 3 variables de entrada f de x, y y z a la combinación x igual a 0, y igual a 1 y z igual a 0, le corresponde el producto canónico de x', y y z'. Para obtener la forma canónica de la función partiendo directamente de la tabla de verdad, solo hay que sumar aquellos productos canónicos que corresponden a combinación de las variables de entrada para que la salida valga 1. La segunda forma canónica está formada por un producto de sumas canónicas, esto es, sumas que contienen todas las variables de entrada de la función, ya sea en su forma natural o complementada. Así pues, para una función con 3 variables de entrada, f de x, y, z, una suma canónica tiene que contener las variables z, y, z en su forma natural o complementada. Ejemplos de sumas canónicas son z más y más z', o z' más y más z, o z más y' más z'. De forma análoga a lo que ocurriría con los productos canónicos, se establece una relación entre las sumas canónicas y las variables de entrada de la función. El valor de la suma canónica será 0 para una sola combinación de las variables de entrada, mientras que para el resto será 1. Esto permite establecer una correspondencia entre las combinaciones de las variables de entrada de una tabla de verdad y las sumas canónicas. Cada combinación de las variables de entrada se asocia a aquella suma canónica que valga 0 para los valores que toman las variables de entrada en esa combinación concreta. Para obtener la suma canónica que le corresponde a una combinación de las variables de entrada, cada una de las variables de entrada que tome valor 1 en esa combinación se representa en su forma complementada y cada variable que tome valor 0 se representa en su forma natural. Así, para una función de 3 variables de entrada f de x, y, z a la combinación x igual a 0, y igual a 1 y z igual a 0, le corresponde el producto canónico de x más y' más z. Para obtener la segunda forma canónica de la función partiendo directamente de la tabla de verdad, solo hay que multiplicar aquellas sumas canónicas que corresponden a combinaciones de las variables de entrada para que la salida valga 0. A continuación vemos ejemplos de formas canónicas. La primera nos dice que f de xy es igual a xy' más x' y más x'y'.
Y el segundo ejemplo nos dice que f de x, y, z es igual a x, y', z más x', y', z más x, y z'. El tercer ejemplo nos dice que f de x, y, z es igual a la suma de x más y' más z multiplicado por la suma de x más y más z'. Seguimos, mi nombre es Juan Ángel Cruz Cruz y seguimos con el punto 2 de la práctica 10. Y nos da 2 puntos. Reducir la tabla de verdad de la función de la tabla 2.1, que es esta que nos proporcionó el profe, mediante maxitérminos y mintérminos. Primeramente, lo que nos piden es para los mintérminos es que en las salidas, o sea en este caso las funciones, tengan 1. Entonces esas son las que debemos agarrar para los mintérminos. Tenemos nuestra... ¿A qué nos dice? Los mintérminos nos dice que para mintérminos son la suma de productos de la salida o función con 1, o sea estos. Entonces acá. Y los ceros, en este caso, en los componentes en la ABC, se les niega. Estamos hablando que en el primero sería armando la función booleana para poder reducirla. Sería la A, que sería 0, la negamos, sería menos A. La B sería 1 y la C sería 0 y la negamos también. Para la segunda serían A negada más B más C. Para la tercera sería A más B negada más C. Y para la cuarta sería A más B y más C. Como no hay ningún cero, no se niega ninguno. Para hacer más rápido el procedimiento, lo hice en el cuaderno para que sea mucho más fácil poder aplicarlo aquí en el Word, ya que luego se complica poner tantas fórmulas. ¿Qué es lo que podemos hacer? La regla de la propiedad distributiva, que nos dice que debemos de buscar en un conjunto de componentes, en este caso, ¿qué es lo que hay en común? En este primer bloquecito de 2, los divididos de 2 en 2, tenemos en común A negada a B. Como podemos ver, aquí hay una negación de A y B, y aquí una negación de A y una B. Lo ponemos por este lado y decimos, se las quitamos a la primera, al primer componente, y nos dice que solo nos queda la negación de B, de C que diga, más quitamos A, B y solo nos queda la negación de la C. Y si vemos nuestras leyes de Boole, nos dice que C negada más C es igual a 1 y 1 por A negada B queda a B. Y en la segunda hacemos lo mismo, buscamos entre estas dos cuál es la que tiene de... ¿Cuál es la similitud entre estas dos? Y vemos que tenemos la A en las dos y tenemos la C en las dos. Los ponemos aquí afuera y decimos que en el primer conjunto, ¿qué nos queda si quitamos A y C? Nos queda B negada. En el segundo, ¿qué nos queda si quitamos A y C? Nos queda B. Y decimos que utilizamos las mismas fórmulas del anterior. B negada más B es igual a 1 y 1 por AC es igual a AC. Así podemos ver que nuestra función reducida por álgebra de Boole nos queda A negada B más AC. De todo este conjunto grandote que hay aquí, nos quedó este chiquitito. Ahora pasaré al maxitérmino, que es exactamente lo contrario. Nos dice que para maxitérminos son la suma de los productos de las salidas o función con 0. Con 0 en esta parte, aquí como los marco con azul, y los unos en cada fila de A, B y C se niegan. Decimos que para la primera sería A más B más C, como no hay ningún 1, nunca se niega. Decimos que para la segunda sería A más B
más C y la C se niega. Para la tercera decimos que es A negada más B más C. Y para la tercera decimos que es A negada más B negada más C. Y de igual manera lo fui haciendo en la libreta para maximizar el tiempo minimizar el tiempo de ejecución. Decimos que primero eliminamos los paréntesis. ¿Cómo los eliminamos? Pues vamos multiplicando uno por uno. Y hacer la multiplicación de cada uno nos da esto de acá. Ahora tenemos que reducir todo lo que podamos. Por ejemplo, en esta parte de A por A, una de las leyes de Boole nos dice que A por A es igual a A y lo dejamos como A. Estamos viendo que tenemos una B, vamos reduciendo con esa misma fórmula, vamos viendo si tenemos otro igual, y sí, tenemos B por B, que en este caso sería B. Y vamos viendo otra vez, ¿qué otra cosa podemos reducir? Bueno, tenemos dos AB, este AB y este AB, lo podemos reducir y decimos que si AB es igual a, si AB más AB es igual a AB. También es otra ley de Boole. Y aquí lo tenemos. Vemos, ya no tenemos más por reducir. Sí. Tenemos que C por C negada, otra regla de la ley de Boole, nos dice que es igual a 0. Y aquí lo tenemos, entonces ese no se cuenta. Y otra vez utilizando la ley distributiva, hacemos bloquecitos de 2 en 2 de lo que nos quedó. Y decimos qué es lo que en común. En este bloquecito tenemos en común A. Decimos que, ¿qué pasa si quitamos A de aquí? Investigué que dice que esta A equivale a como si fuera A por 1. Entonces, si a ese A por 1 le quitamos la A, solo nos queda el 1. Y a esta AB le quitamos la A, solo nos queda la B. Entonces, otra regla de Boole nos dice que 1 más algo, en este caso B, es igual a 1. 1 por A es igual a A. Otra explicando lo mismo acá, decimos que en este conjunto la B es lo que tenemos en común. Sacamos la B de cada pequeño conjunto. Aquí igual sacamos la B y nos queda 1. Aquí le sacamos la B y nos queda negación de B. Y de igual manera, 1 más C negada es igual a 1. 1 por B es igual a B. En este caso no lo hice así porque me quedaba con paréntesis y ya no encontré exactamente cómo resolverlo. Bueno, ahora pasando al otro lado, empezamos a agregar, a juntar los resultados que nos dio. Decimos que A más B más este conjunto que no resolví, más A más AC más BC, y otra vez hacemos nuestros bloquecitos. En este caso vi que era lo que tenían en común. En este caso de A más AC tienen la A en común, entonces lo fui sacando. Le sacamos la A la A y nos queda 1, le sacamos la A a la AC y nos queda C. Y de igual manera como aquí arriba, 1 más C es igual a 1, 1 por A es igual a A. Vamos con el siguiente, que sería B más BC. Igual, ley distributiva. A B le quitamos B, nos queda 1. A BC le quitamos B, nos queda C. 1 más C es igual a 1 y 1 por B es igual a B. Y como resultado final de toda esta gran fórmula que tenemos acá, nos queda que la función de maxi términos es A más B. ¿Cuál nos conviene más entre estas dos? ¿Cuál nos conviene más para armar un circuito? Nos conviene más la de función de maxi términos, ya que solo tenemos A más B, y si lo comprobamos, en teoría debería de dar la misma tabla de verdad que esta. Mi compañero más adelante va a explicar esta haciendo los simuladores que el profe nos proporcionó. Y vamos a ver que realmente da la tabla de verdad que estamos viendo en esta parte. Hola, soy Diego Zapata García y yo les voy a hablar sobre el circuito realizado en Proteus y en Protobard del punto 3A.
Bueno, primero que nada, en el circuito establecimos nuestros logic states, que básicamente serían nuestros A, B y C. A todos les pusimos un, un not. ¿Por qué? Porque en la función de min término, la que no está simplificada, tiene por lo menos uno de cada uno negado y uno de cada uno no negado. También utilizamos lo que viene siendo ser las compuertas AND, OR y, y ya, un LED y una resistencia. Y comprobamos que nuestro circuito efectivamente funciona. ¿Por qué? Porque, como puedes ver, aquí primero está inicializado con valores de 0. Por lo tanto, devuelve 0, o sea, no devuelve nada. Por lo tanto, no prende el LED. Aquí lo mismo, 001, 001 no devuelve nada. Aquí 010, 010 devuelve. 011, 011 devuelve. Devuelve. 100 no devuelve. Vamos a ver si es verdad. No devuelve. 101, 101 devuelve. 110, 110 no devuelve. No devuelve. Y 111 devuelve. Y aquí está. Bueno, aquí. Bueno, y en nuestro en nuestro circuito de protoboard utilizamos lo mismo, las mismas compuertas, nada más que nos basamos en lo que viene siendo ser en estas imágenes. Este es de la compuerta NOT, este es de la compuerta AND de 3 entradas y este es de la compuerta OR. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, pero yo voy a explicar lo que sería el punto 3, el inciso B. En este caso, pues el inciso B es elaborar un circuito para la función de la actividad 2. En este caso, pues la actividad 2 fue reducir la tabla de verdad de la función de la tabla 2.1 mediante maxitérminos o minitérminos. En ese caso, pues yo podía escoger el que quisiera, así que escogí el de maxitérminos. En ese caso, pues aquí estaría el circuito de maxitérminos que fue elaborado con la plataforma de Proteus. Es un circuito bastante sencillo, pero esto de la complejidad de los circuitos y las funciones se va a ver en el inciso D. Así que pasamos con la explicación del inciso D. El inciso D dice comparación de la complejidad de las funciones y circuitos resultantes. En este caso, pues, generar las funciones tiene a nuestro parecer una dificultad media, ya que lo complicado hasta cierto punto es el álgebra de Boole, ya que tenemos que tener bastante bien estudiado este tema para que a la hora de generar los circuitos no tuviéramos ningún problema. En este caso, pues obviamente tenemos que tener bien claro lo que sería el álgebra de Boole. En este caso, pues el álgebra de Boole utiliza los minitérminos y los maxitérminos. En este caso, pues si decimos circuitos con minitérminos y con maxitérminos en la actividad 2. En este caso, dice, la dificultad de los circuitos fue poca, la verdad, ya que ya teníamos conocimiento del uso de los softwares Proteus y Protoboard que teníamos que usar para hacer los circuitos, gracias a las materias de anteriores semestres, que nos dieron, que nos pidieron actividades con los mismos softwares. En este caso, lo único que tuvo que hacer fue ocupar toda la experiencia adquirida para realizar los circuitos. En este caso, en los semestres anteriores, no sé, no me acuerdo si fue en segundo semestre o en primer semestre, nos pidieron realizar algunos trabajos con lo que sería Proteus. El de Protoboard no lo habíamos ocupado mucho, pero pues nos habían comentado que en el taller de soporte de sistemas habían muchas protoboards y que teníamos que aprender a ocuparlas, y pues por la situación actual pues no se había podido trabajar con una físicamente, así que pues tuvimos que investigar también este programa, pero la verdad es que fueron bastante sencillos. En el caso de Proteus, en el de Protoboard tuvo un poco más de complejidad por el hecho de que era un poco más nuevo, pero la verdad también estuvo bastante sencillo. En el caso de Proteus, pues como
como dijimos, ya habíamos trabajado con este programa, y pues este programa la verdad es que es bastante intuitivo, bastante fácil de utilizar y bastante fácil de diseñar los circuitos en él. Nosotros pensamos que esos circuitos son una gran herramienta dada la falta de, por ejemplo, las protoboard. También dada la situación actual de la pandemia, pensamos que es muy eficiente el uso de esos softwares para trabajar desde casa. En este caso, pues obviamente el tener esas dos herramientas, Proteus y Protoboard, desde nuestra computadora en la comodidad de nuestro hogar, pues es bastante útil, la verdad, porque pues por ejemplo en el caso de las Protoboard, como dijimos, no habíamos trabajado con una Protoboard antes de manera física, ¿no? Y pues en este caso nos ayuda mucho también a aprender, más que nada darnos una introducción a lo que serían las protoboards, que pues en cierto caso en probablemente los siguientes semestres vayamos a tener que trabajar con ellas, ya esperemos de manera física, y pues con estos programas podemos adentrarnos un poco más en lo que sería en aprender las protoboards, y pues el de Proteus, que básicamente es un programa bastante completo, y pues ya eso sería todo. Muchas gracias. Pues a continuación les voy a explicar lo que es el inciso C del punto número 3, que dice que tenemos que hacer los circuitos a partir de las simplificaciones que se habían hecho anteriormente con los mapas, con las tablas de verdad, perdón. Así que empezamos. El inciso C del punto número 3 dice que aquí el circuito de los mintérminos es A negada, B, C negada, más A negada, B, C. Ok, entonces aquí tenemos nuestras entradas, y pues aquí tenemos nuestros nuestros negadores, y tenemos la compuerta lógica AND de 3 entradas, como lo podemos ver aquí. Y estas 3 entradas las vamos a poner poco a poco. Esta sería nuestra primera entrada, que serían de las tres entradas, más A negada, B y C, que sería la siguiente. Posterior tenemos esta, que es A por B negada por C, que sería esta. Aquí está la negación de B. Y posteriormente tenemos la última, que es A por B por C. Y serían únicamente puentearlas a la última compuerta lógica, que es esta. Ya posterior, con las compuertas OR, vamos a juntar estas dos, por así decirlo. Y finalmente tenemos lo que es el resultado, que es que sería A negada B, más A por C, que sería esta. Posterior a esta las juntamos, y pues ya nos queda lo que es igual a su salida. Y configurando cada una de las salidas con anteriormente las las tablas de verdad que se habían hecho, pues da el resultado y ya está comprobado.